Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. Sintonía de misterio en el Hoy por Hoy Tenerife. Eso quiere decir que ya está por aquí en estos estudios Juanca Romero Asmen, que es periodista, que es escritor, que es guía de rutas misteriosas y que hoy viene con un tema muy pegado a la actualidad. Vamos a hablar, Juanca, de las claves ocultas del Camino de Santiago, justamente el día de Santiago Apóstol, porque hoy es 25 de julio. Sí, hay que felicitar a los chagos, a las chagas, no sé si existen, pero bueno, chagos, Santiago, Santiagas, a todos, felicidades. Vamos a hablar del Camino de Santiago porque es el referente cuando hablamos de Santiago y de esta festividad, aunque el Camino de Santiago, como vamos a descubrir hoy, Miguel Ángel, vamos a poder recorrerlo durante todo el año, no tiene por qué ser justo coincidiendo con estos días. Pero espera, es verdad que en el verano mucha gente se plantea hacer el Camino de Santiago. Vamos a empezar por el principio, el gran misterio fundacional, Juanca, si te parece, la aparición de la tumba de Santiago. ¿Qué hay de cierto y qué hay de leyenda en el relato del traslado y el redescubrimiento de sus restos en Compostela? Que a lo mejor hay gente que no lo sabe, hay gente que hace el Camino de Santiago, pero el fin no se lo plantea, se plantea un tema espiritual, más de autoconocimiento, pero no saben que en Santiago y en la catedral están los restos de Santiago por algún motivo, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se construye la catedral precisamente, porque todo lo que tiene que ver con Santiago, el apóstol Santiago, siempre ha girado en torno a la controversia. De hecho, hay datos históricos más o menos contrastados, pero hay muchísimo de leyenda. Si nos centramos en la leyenda, el traslado, referente al traslado, se cree que tras el martirio de Santiago, del apóstol Santiago en Jerusalén, sus discípulos lo llevaron su cuerpo en una barca de piedra hasta Galicia. Eso dice la leyenda. Sabes que todas las leyendas tienen su cosilla de auténtico, ¿no? No hay prueba histórica para esto. Bueno, no hay prueba histórica que demuestre que una barca de piedra flota. A partir de ahí, bueno, si la hay que alguien me lo desmienta, pero yo creo que no. Luego tenemos la parte del redescubrimiento. Aquí se mezcla la leyenda con los hechos, nos tenemos que ir al siglo IX y ahí dice que un ermitaño vio unas extrañas luces, vamos a llamarlas luces populares, otros dirían que son ovnis, ¿no? Pero bueno, extrañas luces que le guían y que lleva al obispo, tiene un nombre especial, Teodomiro, lleva a este obispo a encontrar el sepulcro que se le atribuye a Santiago, es decir, esas guías luces. Y luego hay un segundo redescubrimiento, que este es un hecho contrastado, que es en 1879, tras haber sido ocultado desde 1589 los restos por seguridad para que no fueran expoliados, bueno, pues son trasladados, se comprueba que son auténticos y es lo que hoy, desde que Papa León XIII en 1884 dijo, es él y aquí se queda, pues ahora sí podemos decir que Santiago, el apóstol Santiago, está allí dentro de la basílica. Juanca, una pregunta, ¿cuántos caminos de Santiago hay? Tantos como tú quieras. ¿Cómo que tantos que uno? Claro, yo sé que esto enfada a los puristas, ¿no? del Camino de Santiago, que los hay, ¿no? Como en todo. A ver, tantos como tú quieras, es decir, si tú vives, y voy a exagerar la historia, pero es válida, si tú vives en una aldea tuareg y decides que quieres peregrinar a Santiago porque tienes una voluntad, una cuestión de fe, etcétera, etcétera, y tú peregrinas, estás haciendo un Camino de Santiago. El Camino de Santiago es muy personal. Dicho lo cual, luego están los oficiales. Se calcula que en España hay 49, 50 caminos oficiales. Los más conocidos, el Camino francés, por ejemplo, que este es el más popular, el más transitado, el que va por toda la cornisa norte de la península y se sale de España. Está el Camino portugués, este tiene mucho, hay una variante que va por la costa, es muy bonito. El camino primitivo, considerado, pues eso, el más antiguo, este va por el interior de Asturias y luego se mete en Galicia. Es más corto, pero es el antiguo. Bueno, hay muchos más. El camino del norte, toda la costa cantábrica, el camino inglés, que va hasta Ferrol y La Coruña, la Vía de la Plata, que es preciosa, que va de sur a norte y se mete por toda esa Extremadura, por ahí para arriba. Todos los caminos son especiales y algunos son especialmente oficiales
a veces por conveniencia, porque se va desviando el camino en función de si ese pueblo, esa localidad quiere potenciar el turismo en esa zona, ¿no? ¿Y hay algún camino más misterioso que otro dentro de esas ramificaciones? Todos tienen sus misterios. Si hablamos misterios de cuerpo para afuera, es decir, que no tenga que ver contigo, el autoconocimiento, el redescubrirte, ¿verdad? Algo espiritual, en fin. Al margen de eso, creo que no hay ninguno de los caminos oficiales donde no se haya hablado, por ejemplo, de avistamientos ovnis. Sí es verdad que cuando salimos a la naturaleza y transitamos por pueblos, a veces casi que abandonados, la sensación de que no somos nada crece, ¿no? Y entonces nos fijamos en lo demás y nos fijamos en el cielo. A ti te pasó, como a mí seguro, cuando el COVID, que mirábamos más al cielo y decíamos cantidad de estrellas y cosas. Hombre, claro, es que antes no mirábamos el cielo. Cuando haces el camino miras con otros ojos y descubres el misterio de lo desconocido. El propio nombre de Compostela se asocia a menudo con campo de estrellas por las luces que supuestamente guiaron el hallazgo. ¿Existen otros testimonios o otros fenómenos luminosos inexplicables documentados a lo largo del camino que a ti, bueno, pues que te resulten particularmente intrigantes? Fíjate qué bonito, Compostela, campo de estelas, de estrellas, ¿no? Y tampoco a veces nos paramos a ver qué significan las cosas, los nombres, ¿no? Como decíamos antes, todos los fenómenos lumínicos no tienen que ver con el objeto volador no identificado. Hay muchísimos testimonios populares, no solo de aldeanos o de personas propias de esa localidad, sino de caminantes que hablan de luces populares, que en este programa en algún momento llegamos a hablar de ellas, que son interpretadas como almas, espíritus errantes. E incluso en el Camino de Santiago se da mucho eso de que personas que ven esas extrañas luminarias lo relacionan con algún difunto de su familia por el que quiere pedir en ese camino, ¿no? Y entonces lo acopla, digamos, simbólicamente a su mochila hasta que llega a Compostela, a Santiago de Compostela, y le pide al santo pues que descanse ya en paz ese familiar. Suele ser ese tipo de fenómenos lumínicos, ¿no? Juanca, ¿es verdad que eso de que el camino todo lo cura? Yo creo que sí. Todo locura de curar, no todo locura de... no, es una locura. De una locura colectiva. No, Ni todo es, locura es de curar. Ni es solo para curas. Ni es solo para curar, exacto. Todo locura me refiero a si todo lo arregla, si todo lo sana. Qué rico es el lenguaje, qué rico es el castellano, ¿no? Sí lo cura. Esto es muy personal, ¿no? Cada uno... Sí pienso que el Camino de Santiago lo cura todo, por lo que te decía un poco antes, ¿no? Primero por el impacto transformador que tiene. Esa experiencia de peregrinar puede a algunas personas calarle muy profundamente, ¿no? Luego tiene una cura médica, literal, ¿eh? Hay personas que van allí porque tienen problemas mentales, problemas emocionales, de depresión, etcétera, y este recorrido les permite curar ese o iniciar o acabar con ese proceso de sanación integral, ¿no? Es más espiritual. Y luego el esfuerzo físico, la desconexión de la rutina, el contacto con la naturaleza, la interacción con otros peregrinos, ese puntito de complicidad y de colegueo que se forma, facilita, de algún modo, yo creo que la introspección, ¿no? Y creo que cura espiritualmente e, insisto, físicamente. Eso sí, acabas reventado, lleno de llagas, de ampollas, en fin, todas estas cosas van a pasar, pero esas te hacen curar el interior. Fíjate, es una sensación que nadie sabe explicar realmente, ¿no? ¿De dónde viene la representación del camino mediante la famosa vieira o lo que se llama la concha, ¿no? La concha del peregrino. Qué bonita es la concha, que en muchas interpretaciones más espirituales o incluso más esotéricas se relaciona con la pata de la oca, ¿no? Luego hablaremos de la oca si quieres. La vieira, la concha tiene esa similitud, esa representación. Bueno, hay diferentes se le atribuye diferentes simbologías o significados. Es el símbolo de haber completado la peregrinación. De hecho, en el origen, la concha de vieira se entregaba a los peregrinos al llegar a Santiago de Compostela como una acreditación de que ya había completado el viaje. Ahora te van sellando un pasaporte, ¿no? Un documento. La utilidad práctica que tenía esto, es una teoría,
es que los peregrinos usaban la concha como recipiente improvisado para beber agua de los manantiales y los ríos que se iban encontrando por el camino. Los primeros peregrinos, los de ahora somos peregrinos de turismo, ¿no? Lo de antes, ¿no? Y además aprovechaban la propia concha incluso para pedir limosna y poder continuar con ese camino. Luego hay leyendas milagrosas que dicen, hay una muy bonita, de muchísimas, que dice que durante una boda un caballero se estaba casando, un caballero de nobleza, se estaba casando y que junto con su caballo, este caballero cayó al mar. Desapareció, imagínate, el día de su boda, todo el mundo volviéndose loco a buscarlo, y de repente emerge del mar junto con su caballo cubierto de conchas de vieiras por todos lados. Bueno, esto se interpretó, según la leyenda milagrosa, como una señal milagrosa del propio apóstol. Y luego tiene la concha, la vieira tiene el simbolismo del renacimiento. Si miramos la iconografía de la diosa Venus, la vamos a ver acompañada de esa concha, como ella emerge de una concha. Es un renacimiento. De algún modo, aquí también podría ser un renacimiento del peregrino, de quien va a Santiago, ¿no? Y cuéntame una cosa, ¿qué relación tiene el Camino de Santiago con un gallo y una gallina en la localidad de Santo Domingo de la Calzada? Esto me encanta. Yo pude estar allí y conocerlo, ¿no? Al gallo y a la gallina. Cuando vamos a Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, nos vamos a encontrar una hermosísima edificación religiosa, es patrimonio, es BIC, y dentro lo que llama la atención es que en lo alto, en un lateral, según entré yo a mi izquierda, en lo alto hay una macrojaula enrejada, transparente, encendida por dentro, y hay gallo y gallina. Y claro, aquello a mí me sedujo, digo, ¿qué hacen estos bichos aquí dentro? Y una persona vinculada a ese lugar tuvo la amabilidad de darme esa información periodística que siempre buscamos, ¿verdad? Y tiene un origen. ¿Cuál es el origen? Es muy sencillo. Hay una historia que se cuenta que dice que, bueno, pues un matrimonio alemán y su joven hijo, jugó en él, empezaron a hacer el Camino de Santiago, a peregrinar a Santiago. Al llegar a Santo Domingo, que está en medio del camino, se hospedaron en un mesón. Bueno, la hija del posadero se enamora de este joven alemán, pero él no le corresponde. Así es que ella decide vengarse ocultando una copa de plata en el equipaje de este joven alemán, de tal forma que cuando ya van saliendo o están dispuestos a continuar el viaje, ella lo acusa de haberle robado. Le registran y efectivamente tiene la copa de plata dentro de su mochila y es denunciado por robo, capturado y se le acusa de horca. Se ahorca a este joven alemán y ya los padres, cuando van a verlo antes de continuar su viaje a despedirse de su hijo ya fallecido, ven que el hijo está vivo. Y el hijo ahorcado dice: el bienaventurado Santo Domingo de la Calzada me ha conservado la vida contra el riguroso cordel. Dad cuenta de este prodigio. Los padres fueron a hablar con el jefe, el corregidor de la zona. Llegaron a su casa a contarle lo que habían visto, que su hijo había como resucitado, y este corregidor, comiendo ahí como un marqués, dice, burlándose, le dice: ese joven, ya muerto, claro, ese joven está tan vivo como el gallo y la gallina asados que tengo en la mesa. Y en ese momento, dice, empezó a cantar el gallo. De ahí el dicho: Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Cuando yo entré, cantó el gallo. Y dicen que no es habitual que cante, y menos a esas horas de la tarde. Y dice que si te canta el gallo cuando tú entres a Santo Domingo, tendrás buena suerte. Creo que funcionó. No sé. Funcionó, ¿eh? Hombre, a mí mala no me ha dado. Vaya historia. ¿Qué hace Juanca del pueblo de Óbanos? Óbanos. Yo a veces digo Óbanos, pero creo que es Óbanos. ¿Eh? Un punto, pues tan especial o tan relevante, por lo menos dentro de la ruta del Camino de Santiago. Lo primero porque en este pueblo confluyen varios caminos de Santiago. Es decir, lo habitual es que los caminos vayan cada uno por su sitio, pero por aquí pasan varios, coinciden. Es como ese vértice, ¿no? Intermedio. Y luego hay leyendas en torno a este lugar, ¿no? La leyenda de Óbanos se centra, yo creo que la principal, sobre todo en la iglesia de San Juan Bautista. Durante la construcción de esta iglesia, en el siglo XIII, bueno, pues los aldeanos notaron que las piedras se movían, que vibraban, ¿no? Solo de noche.
vibraban de noche. En medio del silencio nocturno escuchaban el vibrar de esas piedras. Bueno, una anciana explicó que eran duendes, que aquello eran los duendes protectores de un tesoro oculto que había bajo la iglesia. Y desde entonces se tiene la creencia que bajo la iglesia, de hecho se excavó a lo largo de los siglos, buscando, se encontró un pasadizo, o sea que algo había, una cámara secreta, pero bueno, en fin, que no había riquezas, que no había nada, pero esto continúa y hoy en día, a pesar de que se ha explicado perfectamente, pues hay quien señala el lugar como un lugar donde hay un tesoro y no te extrañes que alguno vaya con pico y pala, como iba yo a buscar el Gámaro Pargo en su día. Fíjate que van entrando mensajes a través del 677-9260-15, claro, gente, de lo que contabas hace un instante, ¿no? Dice un oyente, yo quiero que me cante el gallo, claro. Hombre, que no pierdes nada. Y además en una escena, a mí que un gallo cante dentro de una iglesia me parece brutal. Hay quienes ven, Juanca, en el trazado y en los monumentos del camino una profunda simbología esotérica, incluso... si me permites, alquímica, sí, o templaria. ¿Tú qué piensas de esas teorías? Bueno, que hay algunas son más sólidas que otras, ¿no? Las teorías que ven esa simbología, sobre todo esotérica, ¿no? Alquímica, como decías tú, están poco contrastadas en realidad, ¿no? Son interpretaciones casi siempre especulativas. Como coincide con ese viaje de introspección espiritual, pues de algún modo es una alquimia. La alquimia no deja de ser otra cosa más que el cambio interior, ¿no? Yo creo que hay algo de eso, pero que es muy, muy, muy personal, ¿no? Luego sí es verdad que hay localidades donde tú te fijas en esa cornisa y a lo mejor ves un símbolo masónico, pero no tiene nada que ver con el camino. Sí tiene que ver con el camino muchos puentes, muchos pozos, incluso algunas calles, ¿no? Y te lo cuento en nada si quieres, porque tiene mucho que ver con un juego al que todo el mundo ha jugado, que es el juego de la oca. Quien tenga un juego de la oca ahora cerca, lo dudo, hay que trabajar, pero cójanlo, y si no, mírenlo en casa cuando lleguen después, ¿no? Hay una teoría esotérica popular que dice que el tablero es en realidad un mapa un mapa simbólico codificado de la ruta jacobea, ¿vale? Cada casilla de ese juego, como decía, el puente, la posada, que está, la posada, el pozo, el laberinto. Mucho que no juega la oca, pero creo que la posada sí, tiene era eso, el ¿no? 6, el 7, el 8, no por sé ahí qué andaba, casilla ¿no? era, por ahí era, ¿no? Bueno, pues todo esto representa diferentes etapas, desafíos y experiencias del peregrino a lo largo del viaje. La oca, la propia oca, el animal central, simboliza una guía, es un guía, un protector del recorrido. Es verdad que en el mundo esotérico, alquímico, estos símbolos que aparecen en la oca tienen conexión. Y es verdad que en las etapas del camino, en ese punto donde, por ejemplo, aparece un pozo, en ese pueblo hay un pozo representativo, no cualquiera, sino el pozo de la suerte, el pozo de las ánimas, etcétera, ¿no? O un puente. Cuando pasas un puente, en esa etapa del recorrido, en esa casilla, efectivamente hay un puente que igual da nombre a la localidad, o donde ahí ocurrió algo que tiene que ver con el peregrinar. El juego de la oca lo tengo clarísimo y mucha gente ya, yo creo, es una representación simbólica alterada, por cierto, de lo que es el camino del peregrino, el recorrido de primigenio de Santiago. Entonces, la próxima vez que juegues a la oca... No, aquí no. Yo, cualquiera de los oyentes ahora mismo estaba se puede buscar en internet el tablero de la oca, pero lo bueno es tener un tablero de la oca delante, ¿no? Y mirar, sí. Y seguro que lo vamos a mirar de otra manera completamente distinta. Bueno, en la ciudad de Logroño, entre otras, pero en la ciudad de Logroño yo he estado sobre un juego de la oca. Hay una plaza donde está representado en piedra en el suelo el juego de la oca y ese es un punto por donde pasa el peregrino hacia Santiago. Está en el camino. Es decir, hacer el camino está lleno de eso para descubrir. Bueno, en el camino, ¿qué es la cruz de ferro y por qué es tan importante en ese camino? La cruz de ferro o cruz de hierro, ¿no? Porque es lo mismo, es un crucero que se encuentra en el punto más alto del Camino de Santiago francés, ¿vale? Esto está en la provincia de León. Se dice que los peregrinos pueden dejar allí una piedra que simboliza la carga que han llevado durante sus vidas. Se cree
que al dejar la piedra allí, el peregrino se libera de esa carga y puede continuar su viaje más ligero. Tienes que ver cómo hubo una época, todavía hoy, pero cómo hubo una época en la que, si lo digo en canario, los tormos que había allí era increíble, es impresionante, porque al final lo que estás viendo allí es una representación de la fe, ni más ni menos, ¿no? Distinta a lo habitual, no es una vela encendida, no es incienso, no es una imagen procesionando, no, es tu fe interior transportada a un lugar físico, ¿no? Espiritual, ¿no? Juanca, casi para terminar, una pregunta. ¿Hay algún camino de Santiago en Canarias? Puede parecer que no, hombre, es que está ahí el Atlántico en medio, ¿cómo hacemos? La barca, bueno, en fin, el Camino de Santiago se puede hacer por barco y avión también. Sí. Es más, hay caminos de Santiago en Canarias que empiezan y acaban en Canarias, pero que tienen esa nomenclatura oficial. La más conocida o el más conocido, el Camino de Santiago de Gran Canaria. Recorre la isla de sur a norte, desde Maspalomas hasta Galdar, ¿vale? La meta es la iglesia de Santiago de los Caballeros de Galdar, que fue la primera sede jacobea en el continente, fuera del continente europeo. Es decir, es una sede jacobea oficial. Tiene los mismos privilegios jubilares que la Catedral de Santiago, la iglesia de Galdar. Y luego, pues tenemos uno aquí en Tenerife, que es el Camino de Santiago de Tenerife, así se le llama, Camino entre Volcanes, también se le conoce así. Este es más reciente, conecta la parroquia matriz del Apóstol de Santiago de los Realejos con la ermita de Santiago en Santiago del Teide. Uniéndose los dos Santiagos por esa cumbre, hay un camino también oficial de Santiago. Es decir, si no hay perrillas, que es lo habitual en estos tiempos, podemos empezar haciendo uno de los caminos de Santiago y lo tenemos aquí en Canarias, cualquiera de los dos. Juanca, qué interesante todo esto. Además, en pleno 25 de julio, día de Santiago, te lo agradezco mucho de que nos hayas contado todas estas claves ocultas del camino. ¿Coges vacaciones, no coges vacaciones? ¿Dónde te localizamos? ¿Hay rutas misteriosas? Sí, todo el año y este verano intensamente, ¿Sí? Además. Sí, ¿Qué tienes este fin de semana? Esta noche nos vamos a hacer la Laguna Paranormal, con un aparatito ahí vamos a experimentar, a ver si alguien se anima, todavía está a tiempo. Y mañana la Laguna Oculta, que es otra, que habla más de los misterios más variaditos de la ciudad de la laguna, túneles, algún fraile golfo, museos con premio, en fin, estas cositas que... Ahora que cojo vacaciones, me voy a apuntar a una de tus rutas. ¿Dónde te localizo? Avísame de todas formas antes. Pero ¿dónde te localizas? No te voy a meter en WhatsApp. Me voy a apuntar, como se apunta todo el mundo. ¿Dónde se apunta la gente? A Juanca Romero Asmen. No, en rutasmisteriosas.es. Rutasmisteriosas.es. Ahí en el buscador ponen Tenerife, ahí les sale lo que hay cada mes. Pues me apunto a esas rutas estos días de vacaciones, sabiendo que tú no las coges y que nos puedes seguir enseñando y contando historias. Coge una rebequita. Sí, para la laguna es verdad que nunca se sabe, que esto es traicionero. Juanca, gracias. Felices vacaciones. Muchas gracias. Te veo a la vuelta. Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani.